Pues bienvenidos, bienvenidas todos y todas a esta charla con María García Puente, que es nuestra invitada en la tarde de hoy y que ha querido acompañarnos, bueno, por esta edición 25-26 de la sexta edición de nuestro título de experto universitario en servicios de apoyo a la investigación. Bueno, un evento que en esta ocasión tiene un formato un poco diferente. Normalmente lo que hacemos es invitar conferencias, charlas sobre temas específicos, concretos, etcétera. Pero en esta ocasión, bueno, pues hemos querido aprovechar la flexibilidad de María a la hora de plantear este tipo de temas, pues para que el formato sea distinto. Un formato, pues, si queréis, pues, tal vez un poco más informal, pero yo creo que también mucho más cercano. María, seguramente la conoceréis muchos de vosotros, de vosotras. Es una profesional del ámbito de la documentación que se desempeña sobre todo dentro del sector sanitario con una dilatada carrera, trabajando en instituciones sanitarias y trabajando también por su cuenta. Quizás uno de los grandes valores de María, uno de los grandes valores distintivos, es que ha tenido la valentía de establecerse por su cuenta desde hace ya bastantes años. Además, tenemos que decirlo, con una, digamos, con un resultado más que brillante, más que brillante. A María, bueno, le quiero agradecer en primer lugar que haya aceptado la invitación a estar aquí esta tarde, a volver a su casita esta tarde. María, que ya fue docente de este título de experto en sus primeras ediciones y luego, bueno, pues por distintas cuestiones, por compromisos, desde luego laborales, a María no le faltan, pues nos tuvo que dejar y nosotros pues no nos quedó otra que dejarla marcharnos no sin mucha pena, pero bueno, hemos conseguido siquiera pues rescatarla, perdón, en la tarde de hoy. María, lo dicho, muchísimas gracias por querer acompañarnos. Y nada, yo, si te parece, voy a empezar. Yo tengo preparado una serie de preguntas, ¿vale? Un guioncillo que me he hecho, ¿no? Para que podamos efectivamente ir interactuando con ella. Normalmente, en este tipo de charlas, de eventos, dejamos los micrófonos libres, abiertos, para que todo el mundo pueda participar en el momento que quiera. O sea, que Vale. quien quiera participar, opinar, preguntar, comentar, simplemente tiene que pedir la palabra, levanta la mano y nosotros le damos la palabra, ¿de acuerdo? Bien, pues comenzamos entonces. Y la primera cosa que le quiero preguntar a María respecto de su trayectoria, que combina efectivamente, como hemos dicho, la documentación, el trabajo en biblioteca, pero también el perfil tecnológico dentro del ámbito de la información sanitaria y desde luego todo esto combinado, por supuesto, con tareas de formación y de apoyo a la investigación. Y yo le quiero preguntar a María, bueno, que cómo nos cuenta, cómo nos explica ella ese recorrido profesional, si ella lo ha sentido como una evolución natural o si por el contrario ella entiende que en su carrera profesional y académica ha habido, bueno, pues claros puntos de inflexión. Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación y, y a vosotros por saltaros la siesta y veniros aquí a escucharnos. Espero que también participéis. Evolución natural, yo creo que sí, pero yo creo que sí también porque soy documentalista como la mayoría de vosotros y la documentación siempre se ha sabido adaptar, ha tenido que adaptarse a aquel lugar donde estaba la información, ¿no? Primero en papel, antes de eso supongo que en arcilla y en papiros y tal, pero bueno, eso nos queda muy lejos. Pero bueno, papel, bases de datos, internet, ahora en modelos de lenguaje, en inteligencia artificial. Al final no es una trayectoria que tú elijas per se, porque realmente si estás en este negociado no te queda más remedio que adaptarte. Y lo bueno que tenemos los bibliotecarios, los documentalistas, es que sabemos adaptarnos. Sí que es verdad que yo tuve un punto de inflexión hace mucho tiempo, en el año 2000, hace mucho tiempo, que hice un curso de programación, acaba de terminar la diplomatura y en mi cabeza era como bibliotecas e internet, o sea, iba a ir todo de la mano. Luego ya volví a la documentación y tal. Y hace 3 4 años hice un máster ejecutivo en inteligencia artificial
Y desde entonces estoy muy metida en el uso de inteligencia artificial, combinándola o no combinándola, es decir, en la gestión del conocimiento, sobre todo en empresas, aplicando inteligencia artificial. Y al final es ahí donde vamos a acabar todos, más tarde o más temprano. Spoiler, estoy hasta aquí. Entonces, cuanto antes entremos y lo manejemos, mejor, porque si no nuestros usuarios nos adelantan y luego conectar con ellos es más difícil. Pues sí, me temo que como bien avanza, como bien anuncia, esto ya está aquí. Yo creo que es algo además de lo que, en fin, ya vamos tomando conciencia nosotros mismos que lo que pasa. Hicimos una reforma del plan de estudios, de estas motivaciones fue precisamente para incorporar las tecnologías de la inteligencia artificial como parte del aprendizaje de, bueno, pues de las personas que se forman. No pasa nada. Decía, María, te quería preguntar precisamente nada, por tu experiencia y tu desempeño precisamente en el ámbito sanitario, porque normalmente es verdad que estamos muy acostumbrados, sobre todo en este título, a tratar con personas, con compañeros y compañeras que trabajan en universidades, en bibliotecas universitarias, en agencias de evaluación, en agencias de financiación, etcétera. Pero es verdad que quizás ese ámbito, el ámbito hospitalario, el ámbito sanitario, se nos escapa un poco. Entonces, quería preguntarte por qué tipo de servicios de apoyo a la investigación se demandan más en ese contexto y, sobre todo, cuáles son aquellos que son, si acaso, diferenciadores, ¿no?, del resto de los que se prestan habitualmente. Vale, a ver, diferenciadores, yo creo que tampoco muchos. Cambia el usuario, porque no es exactamente igual un clínico que un estudiante de cuarto de medicina, por ejemplo. Y eso hace que el servicio varíe un poco, pero realmente seguimos dando los mismos servicios de búsquedas bibliográficas especializadas, apoyo a la publicación científica, porque vienen de la carrera habiendo estudiado cosas de cómo poder publicar, alguno lo intenta, alguno lo consigue, pero en su mente lo de publicar no es exactamente lo que estaban pensando cuando estudiaban la carrera, que efectivamente no era lo que tenían que pensar, tenían que pensar en aprobar. Entonces, cuando llegan a la clínica y se dan cuenta de que tienen que publicar sí o sí, pues de repente necesitan ayuda, se ven desbordados. Necesitan formación en recursos y esa formación varía muy poquito, yo creo, de la que se da en otros ámbitos a la que damos nosotros. Quizás algunas herramientas son diferentes, pero, por ejemplo, gestores de referencias los ven en la carrera, parece que se les olvida de un año para otro, vuelven al segundo año en carrera, pero es que se ponen a trabajar y todavía necesitan esa formación. Entonces, bueno, al final varía un poco cómo preparas las formaciones, por ejemplo, o cómo das el servicio, porque ya es lo que os decía, el usuario cambia, pero los servicios son más o menos los mismos. Al final también te adaptas a la necesidad que te indican en cada momento. Entonces, no sé, yo creo que mucha diferencia no hay, simplemente saber eso, que varían dependiendo de la necesidad del usuario. Claro, sí, efectivamente, al final acabas tratando con, ¿no?, con usuarios muy, muy especializados, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y estas cosas, pues al final yo entiendo que marca. A mí una cosa que me llama mucho la atención, que no siempre ocurre evidentemente en otro tipo de unidades de información, ¿no?, que es ese acompañamiento en la investigación, digamos, pero mano a mano o codo con codo. Es decir, esa cosa que vemos muchas veces, sobre todo en las revisiones de literatura, las revisiones sistemáticas, ¿no?, que además muchas veces acabáis apareciendo vosotras como autora, ¿vale? Y eso, Uh ya -huh. digo, es algo que me llama la atención, en el sentido de que, bueno, no es tan sencillo para nosotros en otros ámbitos, pues participar en estos procesos investigativos. A mí, desde luego, eso me parece, como os digo, bastante interesante. ¿Qué diferencia para ti un buen servicio de apoyo a la investigación de un servicio que es meramente instrumental o reactivo? Pues yo supongo
que, que quizás la anticipación, si tú conoces a tus usuarios y ya has tratado con ellos, ya puedes saber cuándo van a necesitar un servicio. Pues, por ejemplo, sabes que los sexenios se van a abrir en diciembre. Pues ya puedes empezar a dar formación en octubre para que lo vayan sabiendo. Al final, si esperas a que el usuario te pida, corres el riesgo de ahogarte, de tener cuellos de botella porque no has sido capaz de dimensionar la capacidad del servicio. A lo mejor llega diciembre y todo el mundo te pide sexenios y tú no tienes gente suficiente en la biblioteca. Pero, sin embargo, si has planificado que sabes que en septiembre, en diciembre empieza o en enero empieza, tú ya puedes ir ayudando, ya puedes ir gestionando esos servicios. Puedes programar las formaciones de cara a eventos futuros. Puedes sacarle mucho más partido a los servicios de DSI, de difusión selectiva de la información, porque contamos con una cosa muy buena y es que tenemos datos de las necesidades, de la participación de los usuarios. Sabemos qué nos piden. Entonces, analizando los datos de las peticiones, podemos saber si están investigando, sobre qué tema. Dependiendo del número de peticiones y de, por ejemplo, las fechas, yo puedo saber si un usuario está con la tesis, porque todos los artículos son de 1942 y son los fundacionales sobre un tratamiento, con lo cual sé que está investigando para la tesis, o si solo me está pidiendo lo más reciente de los últimos años, pues a lo mejor lo que está haciendo es o prepararse un caso clínico o un paciente o algo como más cercano, ¿no? Entonces, aprender a ver esas oportunidades yo creo que nos hace diferenciadores de otras opciones, ¿no? Que puedan acudir a SciHack, por ejemplo. No la quería nombrar, pero ha salido. Si nosotros le damos un servicio de valor añadido, que muchas veces es la anticipación y un criterio, ¿vale? Esos usuarios van a estar muy contentos con nosotros, con los servicios que demos, y nosotros vamos a respirar más porque lo vamos a poder planificar con tiempo. Yo creo que eso también es importante. Así que, a tu pregunta, la diferencia del servicio de valor de uno reactivo, yo creo que sería ese, el entre esperar y comerme lo que me venga, cuando me venga y cómo me venga, a planificar y ser nosotros, los que vayamos dirigiendo el cotarro, que al final estamos en la biblioteca es nuestra, los servicios los damos nosotros, démoslos como queremos, ¿no? Pues sí, no tengo otra más que efectivamente darte la razón. Yo creo que, en fin, que esta es una cuestión absolutamente fundamental. Es decir, ser capaces de prever, más además en contextos, mayoritariamente lo que tenemos son contextos de falta de recursos humanos, pues mayoritariamente en esos contextos, pues ser capaces de ver lo que nos va a entrar por la puerta, ¿no? Y de alguna manera, pues prever o proveer esas capacidades que permitan hacer frente, pues, a esos apretones que nos van llegando a, a cada momento, a cada momento. Sí, habías hablado tú antes, o estabas hablando antes, ¿verdad? En fin, de la nueva oleada que estamos ya viviendo, que tenemos encima, relacionada con la inteligencia artificial generativa. Tú, de hecho, digamos que has cobrado un papel bastante relevante porque empezaste de manera muy temprana a trabajar, a reflexionar sobre cómo podíamos efectivamente o cómo se podía utilizar o aplicar las tecnologías de la inteligencia artificial generativa a las bibliotecas médicas y a los servicios de información. Un poco ya nos ha adelantado qué te llevó a eso, esa curiosidad tecnológica tuya, ¿no? Que ya desde la diplomatura traías a cuesta y que, bueno, y ahora viste el momento, ¿no? de llevar a cabo, ¿no? De hacer de matricularte en ese máster. Pero yo te quería preguntar, porque muchas veces, sobre todo los que están más alejados del mundo de la IA,
piensan en que los servicios de información, la IA va a traer consigo grandes transformaciones abstractas. Sin embargo, tú sí que podemos verte o podemos ver cómo hablas de usos muy concretos, ¿no? Por ejemplo, automatización de tareas, generación de informes, apoyo a las búsquedas, etcétera. ¿Qué usos reales ves ya que están maduros para nuestro trabajo cotidiano? ¿Un servicio de apoyo a la investigación? A ver, ¿Qué podríamos hacer sin correr un riesgo de, ¿no? Estamos hablando de humo, estamos hablando de cosas, ¿no? En las que nos puede, en fin, podemos estar andando con pies de barro. a ver, ahora cualquier servicio que tú estés dando y que lo repitas, ¿vale? Es susceptible de automatizarse. Y si es susceptible de automatizarse, por un lado puede que no necesites IA para hacerlo, pero probablemente por otro lado una herramienta basada en IA te va a facilitar mucho ese trabajo, ¿vale? Sí que hay que tener en cuenta que utilizar IA para automatizar tareas o hacer trabajos no implica que dejemos de estar ahí, porque a día de hoy todavía necesitan que nosotros supervisemos cómo lo está haciendo o los resultados que nos da. Yo creo que lo más importante a la hora de utilizar herramientas basadas en IA es saber exactamente qué es lo que necesitas, ¿vale? No sirve de nada decir voy a usar IA, ¿vale? E intentar hablar con ChatGPT para que te lo haga todo, sin saber exactamente qué tienes que hacer. Entonces, lo primero de todo, y a lo mejor ahí lleva más tiempo y resulta complicado, es sentarse y pensar cuál es el proceso que tengo que hacer para realizar esta tarea. Imagina, tengo que sacar el factor de impacto y el cuartil de una revista, solo eso, ¿vale? ¿Qué es lo que necesito? Primero, el nombre de la revista completo, ¿vale? O el ISSN. Acceso a la base de datos donde lo voy a consultar, quizás el JCR. Conocer cómo funciona esa herramienta, ¿vale? Tengo que saber poner paso a paso a todo lo que yo tengo que hacer, porque lo fácil sería decir, busco en el JCR. Ya, pero para buscar en el JCR, ¿qué necesitas? ¿Vale? ¿Cuáles son los pasos que tienes que dar? Una vez que ya lo tienes todo definido, es donde tú tienes que pensar dónde puedes aplicar IA, porque a lo mejor no es necesario. A lo mejor te das cuenta de que tardas menos haciéndolo a mano, ¿vale? Entonces, eso también es importante porque corremos el riesgo de querer aplicar IA a todo y al final hacerlo mal, ¿vale? Entonces, bueno, pues pensar qué es lo que necesitamos. Y luego, imaginad que yo quiero aplicar IA a un proceso de localización del factor de impacto y del cuartil de una revista. Tengo dos opciones, o entrar por API, ¿vale? Es decir, programáticamente haciendo un script, un programita que lo haga solo, o bien entrar abriendo yo la web. Ya os digo que la API no todo el mundo tiene acceso, ¿vale? Con lo cual, ahí nos olvidamos. Bueno, quizás en los servicios de apoyo a la investigación, quizás sí que os den acceso. A mí, por ejemplo, no me dan acceso. La otra opción ya es abriendo yo la web o dándole permisos al agente de IA para que abra la web en mi nombre, pero aún así el tiempo que le va a llevar a mí no me compensa. Entonces, a lo mejor eso yo lo hago a mano, ¿vale? ¿Qué puedo hacer utilizando IA? Pues, por ejemplo, los informes mensuales del hospital, ¿vale? Si yo tengo que justificar mi trabajo ante dirección médica, ¿vale? O gerencia, que son los que me pagan, o sea, que aquí también tenéis que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, tenemos a nuestro cliente que nos paga, ¿vale? Que es, en el caso de los hospitales, suele ser dirección médica, gerencia tal, y nuestros usuarios, que son los que usan el servicio. Los usuarios suelen estar muy contentos, pero no nos pagan,
Y gerencia, dirección médica son los que nos pagan, pero no siempre saben qué es lo que hacemos, ¿vale? Entonces, una de las cosas que tenemos que procurar es poner en valor nuestro trabajo, que ellos sepan en qué están invirtiendo el dinero, ¿vale? Entonces, para eso hacemos informes mensuales, anuales, cuando sea. ¿Qué es lo que puedo hacer yo con IA? Yo me puedo descargar las estadísticas de uso de la biblioteca, ¿vale? De tantas peticiones recibidas, tantas enviadas, yo qué sé, de todo, ¿vale? Y lo que puedo hacer es que la IA me lo gestione y me lo organice de forma que yo pueda generar un informe legible, ¿vale? O leíble por dirección médica y que tenga sentido. Además, como también tengo los datos de cuánto nos ha costado las suscripciones, qué suscripciones tenemos, hace unos años el bibliotecario del Hospital de Fuenlabrada, Juan Medino, publicó un artículo que explicaba una metodología para calcular el ROI, ¿vale? El retorno de la inversión de las bibliotecas. Entonces, basándome en ese artículo, lo que hice fue calcular cuánto dinero le estoy ahorrando al mes a la biblioteca. Es decir, si estos usuarios que han pedido estos artículos y que hemos servido por préstamo interbibliotecario hubieran tenido que comprarlos ellos o se los hubiéramos tenido que comprar desde la biblioteca, ¿cuánto nos hubiéramos gastado? ¿Vale? Entonces, yo ahí le estoy dando un valor económico a la biblioteca. Si lo tuviera que hacer a mano, tardaría muchísimo, ¿vale? Porque son muchas variables lo que tengo que valer, o sea, que comprobar. Todo esto me está ayudando ahora mismo la IA, los modelos grandes de lenguaje, a buscar esta información, a gestionarla, a tratarla y a escribirla de manera que quien lo va a leer lo entienda, ¿vale? Preguntan en el chat que si puedo daros el artículo, si lo busco y se lo paso a Ángel para que os lo pueda adjuntar, ¿vale? Carmen Barros, me gustaría trasladar a María la siguiente pregunta, si es posible. Ángel, estoy leyendo el chat yo directamente. Sí, ¿No te sí, parece sí, bien? sí, adelante, sí, la sesión es tuya. También me parece maravilloso. Vale. Pregunta Carmen Barros, a ver que lo he perdido, que si recomendarías a un investigador el uso de herramientas de IA en las revisiones sistemáticas. Depende. Una revisión sistemática es un proceso muy largo, ¿vale? Desde primero la reunión de todos los profesionales para definir el protocolo, bueno, organizar el trabajo y tal. El protocolo hay que publicarlo, ¿vale? Luego las búsquedas bibliográficas, bueno, la pregunta de investigación, las búsquedas bibliográficas, la criba, el análisis y tal, son muchos pasos. Para revisiones sistemáticas para las búsquedas, que sería gran parte de nuestro trabajo ahí, yo, por ejemplo, no recomiendo usar exclusivamente herramientas de IA para hacer estas búsquedas. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos piden es que las estrategias de búsqueda sean reproducibles, ¿vale? Y una búsqueda en una herramienta de inteligencia artificial no es reproducible. Es decir, yo no puedo saber qué artículos me están dejando de salir. Yo puedo saber los que me salen, los que me devuelven porque los estoy recuperando, me los está dando, pero como no sé exactamente cómo ha reescrito la pregunta que yo le he hecho dentro de su programa para irse a la base de datos y localizarme los artículos, yo no sé los que estoy perdiendo, ¿vale? Con lo cual, el investigador que venga detrás no va a poder replicar la estrategia de búsqueda, con lo cual estamos perdiendo ahí un punto importante de lo que es la ciencia, ¿no? Del método científico. ¿Qué sí que podemos hacer? Podemos utilizar estas herramientas de búsqueda para localizar artículos que a lo mejor no están ni en PubMed, ni en Embase, ni en Cochrane, ¿vale?
pero que pueden ser interesantes, no están en una revista indexada, pero pueden ser interesantes y además también nos van a permitir ayudarnos a localizar vocabulario que podemos incluir en nuestras estrategias de búsqueda. Entonces, ¿recomendaría a un investigador el uso de herramientas de IA en las revisiones sistemáticas? También, ¿vale? O sea, no solo, sino también, porque al final son herramientas de ayuda. Lo que pasa es que necesitas saber qué es lo que estás haciendo para tener el criterio de saber si esos resultados están bien o no, ¿vale? La idea es que te ahorre tiempo, te resuelva problemas, pero tienes que saber si la resolución de esos problemas es correcta, ¿vale? Claro. Quizás, ¿no? Esa es una de las grandes cuestiones con el uso de la inteligencia artificial en investigación científica, ¿no? Esa de la reproducibilidad a la que tú precisamente haces alusión, esa caja negra, ¿no? Que a veces nos hace perder un poco el hilo de cómo ha sido el experimento, de cómo ha sido la aplicación, decías tú, del Ujú. método científico, y en este caso, obviamente, si la búsqueda la hacemos con IA, pues desde luego ese hilo conductor, desde luego que se pierde, desde luego que se pierde. Yo te quería preguntar, porque algunas veces, ¿no? Hemos escuchado, yo creo que tú misma también lo has planteado en alguna ocasión, de que para utilizar la inteligencia artificial o para trabajar con inteligencia artificial no hace falta ser programador, ¿vale? Y sin embargo, los documentalistas, los bibliotecarios, estamos en una posición privilegiada porque precisamente muchas de las competencias necesarias para el trabajo con IA son competencias documentales, ¿no? Como ordenar, estructurar, describir, clasificar, validar. Ujú. ¿Podemos desarrollar un poco esta idea? ¿Cómo ves tú esto exactamente? A ver, yo ya llevo un buen tiempo. Cuando me preguntan sobre el papel del documentalista con la IA, que si nos vamos a diluir y tal, yo creo que no. Y la respuesta es creo que no, porque llevamos gestionando conocimiento y documentación desde hace siglos, ¿vale? O sea, acordaros de Ranganathan, ¿vale? 1930 y poco, por ahí. O sea, que casi 100 años de Ranganathan que lo puso sobre el papel, pero es que ya llevábamos trabajando en la gestión del conocimiento desde hacía mucho. Ahora, esa gestión del conocimiento viene intercalada con el acceso a ese conocimiento por parte de humanos, pero también de IAs, ¿vale? De herramientas de inteligencia artificial, de agentes más que de herramientas, que supongo que habéis oído hablar de agentes. ¿Qué pasa? Que si nosotros nos posicionamos como aquellas personas que son capaces de organizar el conocimiento de una empresa, de vuestra institución, para que pueda ser consultada tanto por personas como por IAs, ¿vale? Por agentes, de repente nuestro valor crece muchísimo, porque somos los únicos que estamos acostumbrados a lidiar con la información, con la gestión del conocimiento, con la organización de todos los documentos. Sabemos cómo nombrarlos, sabemos cómo organizarlos. Si los organizamos bien y una IA entra en nuestro Dropbox, en nuestro SharePoint o donde sea, si la información está bien organizada, no va a tener problemas. Si está mal organizada, la IA se va a leer todos los documentos que haya, no va a tener criterio para saber si este documento es antiguo o es el actual. Me diréis, bueno, pero es que tiene fecha. Bueno, o no. O imaginad que han creado dos documentos el mismo día, uno basado en una guía de hace 3 años y el otro en hace 2 meses, ¿vale? Realmente las fechas son las mismas y lo único que las diferencia es el logo, ¿vale? Un humano tiene juicio para decir, ah, mira, no, este es el logo de hace 3 años, esta no es la guía que necesito, es la otra, ¿vale? Y desecha la del logo antiguo y se queda con el documento actual. Una IA no puede hacer eso, ¿vale? Una IA se va a leer los dos documentos y la respuesta que te dé va a estar basada en esos dos documentos. Con lo cual, el no haber sabido organizar esa documentación previamente va a hacer que los resultados sean malos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como documentalistas? Abogar por ese papel de conocimiento que llevamos años cultivando,
¿vale? Yo no sé cómo las facultades de biblioteconomía y documentación, como se llamen ahora, de información, no se llenan. Es que es nuestro papel, lo que hemos venido haciendo siempre es lo que tenemos que hacer ahora. Y ahora lo que tenemos que hacer es pensar además con el uso de la inteligencia artificial. No sé si me he ido mucho en la pregunta que me has hecho. No, porque realmente quiero decir, al final, por lo que te estabas preguntando, precisamente por tu percepción, por tus opiniones y por cómo tú ves esto. Es decir, precisamente ese es el valor de que esté aquí esta tarde, ¿no? Que puedas aportarnos por tus propias visiones. Yo en relación con esto, que coincido plenamente contigo, con tu opinión, con esto que estás diciendo, con esto que estás desarrollando, sí quería preguntarte, en el caso de una biblioteca o de una unidad de apoyo a la investigación que quisiera comenzar ahora, yo no sé si hay alguien que no haya empezado, pero digo, si quiere comenzar de manera sistemática a utilizar la inteligencia artificial o incluso a experimentar con asistentes de inteligencia artificial, ¿tú por dónde le recomendarías comenzar? ¿Cuál Pues, podría ser una buena estrategia para hacer esto? pues yo creo que por alguna tarea pequeña, ¿vale? Algo repetitivo, algo de bajo riesgo. Uh-huh. Eh, yo no recomendaría empezar por algo que sea lo que más te importa, ¿vale? Sino por lo que más te aburre, Uh-huh. porque eso también te permite aprender cómo funciona el modelo, qué errores comete, ¿vale? Cómo hay que revisar. Y si falla, bueno, teniendo en cuenta que lo que aburre a lo mejor no es lo más importante, ¿vale? Y si falla, no va a tener consecuencias graves, ¿vale? No sé, por ejemplo, podéis empezar con, con algo que ya tengáis, con el corpus o con una guía de recursos, ¿vale? Un procedimiento escrito. Uh-huh. No hace falta construir nada desde cero, porque al final es que no hay que reinventar la rueda, ¿vale? Hacerle preguntas, por ejemplo, pedirle que regenere una guía de uso, ¿vale? Sí. Leedlo y ver si lo que os devuelve la herramienta es consistente con lo que diríais vosotros. Si el usuario que la recibe podría ser inducido a error, ¿vale? Si veis que va todo bien, eso es que funciona, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que evitar? Sobre todo, pues no revisar los resultados, confiar en que el modelo sabe, ¿vale? Que sabe cosas que no están en el contexto que le has dado, porque ahora mismo es más importante el contexto que el prompt. O sea, los modelos son lo suficientemente buenos como para saber de qué estás hablando, pero necesitan el contexto, ¿vale? Si no tienen contexto, no. O sea, un buen prompt también lleva el contexto incluido. Lo que pasa es que ahora empezamos a jugar con documentación, ¿vale? La IA va a empezar a jugar con los documentos que nosotros le pasemos, con lo cual ya no es solo el prompt, es también el contexto, ¿vale? Es importante, si podéis, documentar el proceso, ¿vale? Yo esto no lo hago yo a mano. Yo le digo a la gente, vete documentando el proceso en un documento, en un TXT, ¿vale? Para luego poder ver qué pasos ha dado, dónde se podría mejorar, dónde ha fallado, dónde no tiene sentido utilizar IA. Yo empezaría por ahí, algo sencillito, ¿vale? A lo mejor lo que necesitáis es preparar una formación, pues lo mismo, ¿vale? Le metéis todos los datos que tengáis, por ejemplo, una formación sobre el uso de la biblioteca. Entonces le podéis meter toda la información sobre los servicios que ya disponéis, porque seguramente no empezáis de cero, ya tenéis textos. Le podéis subir otros manuales que ya tuvierais y empezar a hablar con la herramienta. Estoy ahora mismo pensando en un modelo de lenguaje. Puede ser ChatGPT, puede ser Claude, puede ser Gemini, puede ser Copilot, ¿vale?
le subís la documentación y habláis con la máquina, ¿vale? Le contáis qué necesitáis, qué queréis que haga, ¿vale? Y antes de pedirle que haga nada, le preguntáis, ¿qué más necesitas? ¿Qué información necesitas para darme una buena respuesta o para hacer un buen informe? ¿Vale? De esa manera, la máquina os va a decir, bueno, pero necesito saber cuántos alumnos va a haber, o necesito saber si los alumnos ya tienen conocimientos previos, ¿vale? A lo mejor son cosas que nosotros no nos planteamos porque no lo pensamos y lo vemos cuando llegamos al aula y tenemos que empezar la formación y nos damos cuenta de que tenemos 3 que no han abierto un ordenador en su vida, 52 que saben mucho y 40 más o menos que bueno, pues que sí, pero no, pero tal, ¿vale? Entonces ahí se nos puede ir. Sin embargo, si yo he preparado la formación ayudándome de una herramienta de estas que me ha ido haciendo preguntas y me ha ido allanando el camino, luego es más fácil trabajar. Así que yo empezaría así, con información que ya tenemos y conversando con la herramienta, pidiéndole no que nos haga las cosas, sino que nos vaya diciendo cómo se podría hacer, qué dudas le surgen a la hora de hacerlo, porque de esas dudas que le surgen a la herramienta, nosotros también nos podemos nutrir. Dejadme un hacer de segundo. alguna manera, de algún modo, ¿no? Sí, Sí, dadme perdón. bueno, Ángel, tú comentas que yo voy a poner un mensaje de que voy a llegar, es que tenía un evento luego, voy a llegar un poco justa y así voy un poco. Sí. Sigue. No, sí, no, que decía que eso, que un poco pues utilizar, ¿no? A la IA como un poco de revisor crítico, ¿no? Que nos llame la Ujú. atención, pues eso, sobre cosas que se nos pudieran estar escapando o cosas que nosotros en un principio no habíamos contemplado, ¿vale? Que eso sí es interesante. Mira, ha levantado por aquí la mano Lorena Ávila, Lorena que además de compañera y amiga de hace muchos años, bueno, pues también es egresada del título de experto. Lorena, te voy a pasar la palabra y cuando tú quieras, pues formular la Buenas pregunta, tardes, claro que sí. Ángel. Buenas tardes, ¿me escucháis bien? Sí. Buenas tardes. Pues primero, Sí, muchísimas gracias, Ángel, por invitarnos a los antiguos alumnos, porque es un gustazo tener la oportunidad y de alguna manera, aunque hace ya años, yo creo que hace 2 años que terminé el experto, pero sigue siendo como un punto de encuentro para los documentalistas que estamos trabajando en documentación científica y es un gustazo ver pues que hay gente todavía, que hay mucha más gente en el curso y que, bueno, pues que podemos todavía tener este punto de encuentro porque no hay muchos espacios de encuentro para los documentalistas que estamos en esto. He apuntado varias cosas. Bueno, muchísimas gracias a María, es un placer escucharte. Sabes que tengo mucha admiración por tu trabajo. No puedo estar más de acuerdo en lo que has planteado de ofrecer la prestación de servicios que ofrecemos en bibliotecas o en bibliotecas universitarias, hospitales, en trabajar más de cara a la oferta que a la demanda. Es decir, la prestación de servicios hacerla en oferta que no en demanda. Formación en la Biblioteca Universidad de Almería. Yo me he empeñado en llevar a cabo ese cambio. Antes trabajamos más por demanda y aunque todavía aceptamos demandas específicas sobre recursos, algunas cosas específicas que nos pide el PDI para la formación, hemos orientado todo el servicio a la oferta, porque la oferta puedes controlarla y la demanda no. Entonces, precisamente por eso, como tenemos tan pocos recursos, estamos tan escasos de recursos, cosa que supongo que sonará a muchas de las personas que están en el chat y que trabajan en biblioteca universitaria, pues nos viene muy bien poder controlar la oferta. Luego también, absolutamente de acuerdo en el protagonismo de los documentalistas en el mundo de la IA. No se me ocurre quién mejor puede estar preparado, si nos formamos adecuadamente también, para formar a los usuarios, estudiantes e investigadores, sobre el uso de la IA, por lo menos en el campo de la información científica. Y hablando del tema de los modelos de recuperación, que sabe María y Ángel también sabe que me interesa mucho, pues dejando al margen la base de conocimiento, dejando al margen la base de datos sobre la que van a operar, es verdad que tenemos ahora mismo 2 modelos. Y el modelo es el modelo booleano nuestro tradicional, que a mí me encanta, con el que trabajo muy a gusto y que es reproducible, por lo menos bastante más reproducible que la IA. Y luego tenemos el modelo de recuperación de la IA, que es verdad, yo lo utilizo también de manera complementaria, de momento. Me gusta siempre decir de momento porque aquí no sabemos. Pero para los usuarios es muchísimo más fácil. Entonces, cuando tienes que explicar, primero explica, a mí me pasa mucho, cómo buscar de manera booleana, no sé por qué ese modelo
aquí hay gente que lleva muchos años explicando el modelo booleano y a veces es complicado de entender para muchos grupos de usuarios. Y ahí tenemos investigadores que siguen haciendo ecuaciones de búsqueda incorrectas, por ejemplo, y demás. Y la IA les da una facilidad que es muy complicado convencerlos de que tienen que seguir buscando en el modelo booleano, además de utilizar la IA de manera complementaria. No sé cómo ves, tanto María como Ángel, cómo veis la progresión de esto, porque es verdad que nos empeñamos y yo creo que de momento mi postura es utilizamos la IA para buscar información de manera complementaria en algunos recursos que además he conocido gracias al curso de inteligencia artificial que Ángel coordina también en la UPO, pero de manera complementaria, pero siempre como con mucha precaución. Pero es fácil que cuando les enseñas, cuando ves cómo funciona, por ejemplo, Undermine, que me encanta esa herramienta, es fácil que muchos de ellos se te escapen directamente por ahí y no recurran a algo. Es verdad que las revisiones sistemáticas son más conscientes de que tienen que documentar la búsqueda y demás, y puedes decirles, no, es que tienes que empezar cuando tienes que empezar. Pero cuando no es una revisión sistemática, cuando es una revisión bibliográfica no demasiado sistematizada, digamos, es complicado convencerles de que tienen que utilizar el modelo tradicional. Sí, a ver, yo intento explicarles más o menos cómo funciona, o sea, más o menos y así. Si me escuchan mis profes del máster de IA, me dan de capones. Pero cierta base explicando cómo funciona un modelo de inteligencia artificial, un modelo de lenguaje, y explicándoles sobre todo eso, no son reproducibles y no sabes lo que estás dejando de recuperar, ¿vale? Ya con eso, si han estado un poco atentos, se les queda. ¿Por qué? Porque nadie quiere dejarse la evidencia en el tintero. Entonces, no tienen problema en recuperar ruido, pero no saben que el problema está en el silencio documental. Entonces, cuando más o menos entienden eso y que si hacen una búsqueda con operadores booleanos y en la sintaxis de la base de datos que sea, puede venir alguien por detrás y comprobar los términos y darse cuenta de que faltaba uno y por eso no te estaba saliendo algún artículo interesante, yo creo que hay ganas. Lo que pasa es que también es verdad que los humanos en general somos muy vagos y entre tener que pensar en hacer una estrategia de búsqueda con su sintaxis, dependiendo de si estoy en PubMed, en Ovid, en Embase o donde sea, y lanzar la pregunta en lenguaje natural, pues hombre, es muy diferente. Yo supongo que si los de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos no son muy tontos, estarán intentando traducir preguntas en lenguaje natural al lenguaje estructurado de la sintaxis de PubMed para que los... Vale, ¿estoy? ¿Me escucháis? Sí, es que se me ha ido la luz en casa y me he quedado sin wifi y me acabo de conectar con el móvil. Pues eso, os decía que la historia es que si PubMed, los de PubMed, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, que son los que llevan PubMed, son un poco listos, si yo fuera ellos, estaría buscando una manera de traducir las preguntas en lenguaje natural a sintaxis de PubMed directamente, de manera que los usuarios puedan hacer las preguntas en lenguaje natural, aquello se traduzca a sintaxis booleana y luego, si fuera ellos, el negocio lo vería ahí, pero no soy ellos. Yeah. Yeah. Bueno, eso es un poco, ¿no? El modelo que está siguiendo, ¿no? Por ejemplo, bueno, que ya empezaron, ¿no? En Gestor y todas estas, lo han seguido, por ejemplo, en la Web of Science o en Scopus, la propia Scopus está haciendo lo mismo, ¿no? Al final es eso, traducir lenguaje natural, lenguaje máquina, lenguaje documental y devolverte resultados, independientemente de las operaciones que hagas después con los resultados que te aparezcan, ¿no? Que esa, digamos que es donde está la batalla ahora mismo, ¿no? Ofrecerte valores, o sea, servicios de valor añadido, no solo la lista de resultados recuperados, pero vamos, coincido plenamente contigo en eso, es decir, por fin las herramientas, Lorena, ¿no? O al menos yo también lo veo así, por fin las herramientas tienen la manera de acercarse a los usuarios no expertos o de hacerse más amables, es decir,
Sí. En mi modesta opinión, ahí está gran parte del triunfo de Google y de Google Scholar. Es decir, a Google Scholar Claro. le podías preguntar como te diera la gana, ¿vale? Porque de hecho ya implementaban, ¿no?, esas búsquedas semánticas que otras herramientas pues todavía no eran capaces de hacer. No eran capaces. Una vez, Ángel, Muy interesante. Sí. Una vez, Ángel, leí que solamente a los documentalistas nos gusta buscar. A la gente normal, que no son documentalistas, lo que les gusta es encontrar los artículos, no les gusta buscar. Encontrar, Entonces, claro. claro, lo de buscar es una cosa nuestra. Y es verdad que este modelo es mucho más fácil. Pero, claro, tú decías, Web of Science en Scopus. Las versiones de sus bases de datos con IA, por lo visto, las quieren cobrar muy carísimas. Y desde la FECID lo que yo tengo entendido es que no van a pagar esas licencias con esa. Entonces, bueno, de momento no están llegando a la universidad esos módulos de interfaz de recuperación de información mediadas por IA. No sé si bajarán los precios, las universidades que tenemos también experiencia en eso, aceptaremos al final los contratos que nos impongan, igual que aceptamos y tragamos los de Elsevier, tragaremos con los precios de la IA de Clarivate y demás, pero de momento no tenemos acceso. De momento es verdad que tenemos o las bases de datos tradicionales o el atractivo y fácil mundo de la IA. Sí. ¿Sabes qué pasa? Bueno, con esto de los precios, que ahora mismo tú estás pagando por tokens, ¿vale? Tokens es la unidad mínima con la que trabajan los modelos de lenguaje y se cuentan los tokens de subida, es decir, lo que tú escribes, y los tokens de lectura y los tokens de bajada, es decir, lo que te devuelve. Los precios de los tokens cada vez son más baratos. ¿Qué pasa? Que a ti ahora te van a cobrar 10.000, estoy poniendo una cifra al aire, bajarán esos precios de los tokens, pero a ti te seguirán cobrando 10.000 o más. Entonces es como, bueno, a ver, señores de las herramientas, que es que yo también sé cómo funciona esto. Entonces, saber este tipo de cosas nos sirve también para poder hacer reuniones de presupuestos y de precios con los proveedores. Para negociar, sin duda. Claro, claro. Claro que ese es un punto interesante, además en un contexto como el que describe Lorena, en el que efectivamente hay un movimiento a nivel nacional, liderado por la FECID, para precisamente renegociar las licencias, ¿no?, que tenemos con esos dos recursos, con Web of Science y con Scopus, y que por otro lado, tanto Web of Science como Scopus están intentando vendernos unos nuevos servicios basados en IA. Algunos de ellos, ¿verdad, Lorena? Lo estuvimos explorando en la micro, ¿no?, la microcredencial de inteligencia artificial. Nos dieron unos trials de Clarivate, de Web of Science, y sí que lo estuvimos explorando, parecen interesantes, pero yo echaba de menos, lo hablamos con Codina, me acuerdo, ¿no?, que al fin y al cabo Web of Science solo tiene metadatos. Entonces, claro, obviamente los resultados no son los mismos. Después salió el Elsevier, que ya iba a textos completos, pero solo del Elsevier. ¿Qué está haciendo el Elsevier ahora? Pues llegar a acuerdo con otros editores, ¿no? De hecho, ya han presentado el producto, nos lo presentaron en Sevilla hace unas cuantas semanas, un par de semanas. Es un producto para el que han negociado con otras editoriales para poder precisamente beberse también los textos de otras editoriales, es decir, superar esa limitación que tienen ahora mismo la mayor parte de la inteligencia artificial o de las herramientas que utilizan IA para la búsqueda bibliográfica, ¿no?, que está en el acceso a la información de base, a la base documental a la que son capaces de acceder. Veremos lo que viene en los próximos meses, veremos cómo somos capaces de lidiar la batalla, pero lo que es evidente, lo que es obvio, una cosa que ha dicho María al principio, es que esto ya está aquí. Esto no lo podemos postergar. No va a llegar dentro de unos cuantos años, ¿no? Esto lo tenemos aquí delante. Sí. Disculpa, entonces Elsevier, no conozco ese producto. Elsevier está preparando, he entendido bien, un recurso que une su base de conocimiento con la de otras editoriales para poner a maquinar encima una recuperación mediada por IA. Sí, claro, ese superproducto. Claro, es que hay como un doble movimiento. Ellos tienen su propia herramienta de inteligencia artificial, que en principio era como un super Science Direct, ¿no? Además, ya viste los primeros pinitos con Science Direct, ¿no?, que salían por ahí las ventanas emergentes y tal. Pero luego un producto nuevo, estaba intentando acordarme el nombre, pero no es Pure, Pure es el Chris Ascensión. Estaba intentando acordarme del nombre, Lime o algo así, me parece que es. Pero lo enseñaron en Sevilla el otro día que estamos hablando de
de Saibal, precisamente estuvimos y tal. Y por otro lado, lo sé, por editoriales académicas, por editoriales universitarias, están haciéndonos llegar contratos para la firma de la cesión de los artículos, de los derechos de los artículos, para que se los pueda beber directamente esta nueva inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa? Que va a conformar un corpus de textos completos curados, ojo al dato, que no es ninguna tontería, textos completos curados sobre los que su IA va a poder trabajar. Veremos a ver. ¿Vale? Oye, que como producto fantástico, digo, veremos a ver precio. Lo que sí, eso iba a decir que pinta muy bien, a que está pendiente, veremos a ver el precio y si están dispuestos a pagar. Sí, dice por aquí Carmen Muñoz, Leap Space, pues sí. quizás sea ese, es que no me acuerdo el nombre, el caso que luego entré, sí, ese, Leap Space, efectivamente. Me lo estuvo comentando mi compañera Fabiola que se lo habían dicho en no sé qué curso, Leap Space. Ahí lo tenéis, por ahí tenéis el link, ¿vale? Que no, bueno, ni mucho menos, vengo yo a hacerle publicidad a esto, ¿vale? Simplemente comentar el asunto porque ha salido. Bueno, hay que estar al tanto de lo que saca. Bueno, claro, porque Muy bien. Chicos, os voy a tener que dejar. No sé si tenéis alguna pregunta más. Nada más, María, muchas gracias. Espero que podamos seguir hablando dentro de unos años de cómo va el mercado y el funcionamiento de las interfaces de recuperación de información, que seguro que nos sorprende por dónde van. Sí, oye, una cosa. Sí, dime. Ángel, te hemos dejado escuchar. Bueno, que lo que os iba a decir yo es que recordéis que nosotros tenemos que liderar, que gestión del conocimiento es nuestro campo, nuestro ámbito, y que las IAs y las herramientas, la tecnología no debería de darnos miedo, que cuando entró Internet estuvimos ahí, y las bases de datos en CD estuvimos ahí, o sea que simplemente es echarle ganas, mucho morro y ponernos a ello, ¿vale? Muchísimas gracias, Ángel, por la invitación. Estoy muy a gusto. Yo es que pues como nada. no paro. Ya, sí, es algo que padecemos mucho. ¿Qué le vamos a hacer? Que nada, muchísimas gracias por haberme acompañado este rato, como te decía. Pido disculpas por las cuestiones técnicas, ¿vale? Esto es que se nos va el audio de vez en cuando, de hecho ahora tiene que estar entrando doble, ahora ya lo he cortado. Y nada, que aquí tienes tu casita para cuando tú quieras, ¿eh? Que aquí no cobramos entrada para cuando quieras venir. Además aquí no hay empujones para salir en primera fila, que eso también es interesante. A las demás personas que habéis asistido, a vosotros, a vosotras, pues muchísimas gracias por el interés mostrado. Os esperamos en los próximos eventos, os esperamos a los que estáis acabando el experto en la segunda convocatoria, ¿vale? No perdáis el ánimo y acabar los ejercicios, que os podáis llevar vuestro título, como ya han hecho los compañeros. Esta mañana hemos firmado las actas de los que han acabado en primera convocatoria, en julio acabamos la segunda. Un placer ver por aquí a los egresados y a las egresadas, y a los que, en fin, os pique el gusanillo, pues nada, pues animaros. Ya tenemos abierta la prescripción para la próxima edición, que será, ¿vale?, la sexta, me parece, la sexta edición de este título de experto universitario en servicio de apoyo a la investigación. Y, bueno, y por supuesto, como siempre, a vuestra disposición para cualquier cosa que se os ofrezca, para cualquier cosa que necesitéis. Así que nada, María, chao, muy buenas tardes, que vaya todo muy bien y nos vemos por las redes, como se suele decir. Claro. Venga, gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, María.